Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo iniciar otra semana de encuentros para analizar diferentes realidades políticas, judiciales, sociales y económicas. Este es el punto que nos convoca hoy. El gobierno nacional enfrenta el desafío de tener que ir de manera quirúrgica administrando variables macroeconómicas, pero a su vez empezar a despejar un horizonte electoral que se viene sí o sí para el próximo año. Para muchos se trata de un plan que tiene como único objetivo aguantar el temporal económico y las dificultades que enfrenta. Para otros dicen, bueno, si no hay un shock, algo que aludió la vicepresidenta en su aparición el día viernes, de mejora de los ingresos salariales, difícilmente se despeje ese horizonte de complicaciones que tiene el gobierno. El CESO, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, ha hecho un análisis respecto de este escenario económico y lo vamos a profundizar, ese análisis, con Cristian Berardi, economista del Centro de Estudios. Un gusto, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿aguanta el gobierno con el plan aguantar o no alcanza? Sí, ese es el nombre del título que nosotros le pusimos al nuevo informe. Nos pareció bastante acertado el tema de hay que aguantar de alguna manera lo que sería hasta llegar a unas elecciones ordenadamente en este sentido. ¿Qué le decimos aguantar? Bueno, porque lo que estuvimos viendo en este sentido fue de alguna manera políticas que se han dado, conocer último momento, por ejemplo el congelamiento de precios que no estaba, que en un momento se lanzó, que en otro momento se dijo que no, se volvió para atrás, y ahora parece ser que nuevamente en diciembre ya se va a implementar en este sentido. De alguna manera también tenemos las restricciones del sector externo, los dólares, algo que es muy recurrente en la economía argentina. Bueno, ahora estamos más atados un poco a lo que es el acuerdo del FMI, a los fondos del BID. Entonces, en ese sentido, estamos un poco aguantando, en este sentido, con los, digamos, los empréstitos que nos están haciendo mediante 500 millones por el BID, del FMI, con un saldo neto de 400, lo que nos da y lo que le pagamos, que ya el año que viene no va a estar ese saldo neto positivo, sino que va a ser por lo contrario, va a ser negativo, que va más con las restricciones en cuanto a divisas. Y lo que estuvimos viendo es que se han obtenido reservas de alguna manera por un poco cuando hay fuertes restricciones. Lo mencionabas a partir del 17 de octubre se hizo nueva restricción a lo que son a las importaciones. El 17 de octubre veíamos una posición vendedora del banco de 60 millones diarios y luego pasamos a 20 millones, con lo cual hay del mercado de las exportaciones. Las exportaciones en ese momento, nosotros septiembre fue realmente y septiembre de 20 años se podría decir, con más de 5.500 millones de 5.500 millones de dólares liquidados y obtenidos por el Banco Central en este sentido. Ahora se volvió un ritmo de exportaciones que venía sucediendo en todo el año. Con este poco, digamos, bueno, con esta restricción, digamos, perdón, con este incentivo de que fue el dólar se recuperó lo que en promedio debería para un septiembre acumulado de un año normal. Veníamos muy atrasados, con esto se logró de alguna manera reactivar liquidaciones, pero ahora volvemos a la misma senda que teníamos antes de septiembre, con poca liquidación. Y estas pocas liquidaciones hacen que se tenga bastante poca posición compradora. El Banco Central, cuando decimos posición compradora, es acumulación de reservas por parte del Banco Central, de 20 millones de dólares, por ejemplo, que entonces está diciendo que la liquidación está llegando a financiar con cierta escasez
muy limitadas importaciones que están existiendo en este momento. Entonces ahí hay un limitante fundamental. Tenemos 7 millones de reservas netas para llegar a fin de año, en este caso, que es uno de los objetivos del Banco Central, y tenemos que estar en esta índole, subirlo un poquito, se puede recaudar para terminar el acuerdo con un poco de margen, pero obviamente esto nos está diciendo que va a haber las mismas restricciones para fin de año, porque ya no se puede perder más dólares por goteo acá a lo que resta del 31 de diciembre. El gobierno parece estar muy focalizado en eso, digo, sobre todo la gestión de masa. Ha dicho el ministro de Economía que, bueno, tienen un respiro ahora en la normalización, equilibrio de las variables macroeconómicas para dedicarse a otra cuestión que está fuera de control, que es la inflación. Hoy es el peso de la inflación lo que está impactando en la economía argentina, o hay que concentrar la atención en conseguir dólares como sea. Son los dos grandes objetivos que tiene la política macroeconómica de lo que es el gobierno hasta finalizarlo, en este sentido. Lo que más apuraba era así, obviamente, lo que era la volatilidad cambiaria, en sentido Massa de alguna manera lo logró estabilizar, no revertir. Bueno, obviamente estaba a niveles de 340 en los dólares financieros, un poquito más, se puede ver algún pico. Ahora se estabilizó en el torno a los 290, 300, si queremos tener algún promedio. Con lo cual, bueno, no es para menos, pero obviamente lo que está dificultando es una inercia inflacionaria del 7%, en donde el objetivo del gobierno quiere llevarlo al 4%. Bueno, hemos visto que el ministro de Economía quiere sentarse a hablar nuevamente con que aumenten por encima del promedio anual, por ejemplo, con algunas empresas de limpieza se han dado algunos ejemplos que han aumentado el 120%, y básicamente se los ha llamado porque, bueno, para explicar el por qué se han dado estos aumentos, puede haber multas mucho más fuertes que las que existían en el 2022, en el presupuesto 2023, las multas que eran de 4 millones pueden ir a 200 millones, con lo cual es un número, una multiplicación muy grande, estamos hablando de un número importante. Y otro digamos, condicionante es, bueno, cómo digamos, los que no entren con un 4% de lista nuevo congelamiento, obviamente van a tener unas restricciones a las importaciones, y los que entren van a tener una agilidad un poco más, digamos, más fluida en este sentido para la importación. Con lo cual son puntos a entender, multas y digamos, limitantes de las divisas, obviamente las empresas van a estar condicionadas por estos factores. En el informe ustedes plantean la necesidad de pensar en no recetas tan ortodoxas, y esa es la disyuntiva que tiene el gobierno. Bueno, Cristina el viernes algo sugirió, ¿no? Los trabajadores necesitan una suma fija, que esté por afuera de la negociación de la paritaria para que reactive el consumo interno, que ha tenido señales de desaceleración por la inflación y porque muchos de los sectores industriales se ven afectados porque también se restringieron las importaciones. Sí, hasta agosto veníamos viendo un crecimiento que no paraba, o sea, si bien a veces crecía más, menos, pero no venía parando. En septiembre se vieron signos de una desaceleración, no estamos diciendo que decayó el PBI, obviamente porque veníamos con un crecimiento bueno, va a estar en torno al 4% cuando terminemos, un poquito más, va a estar en los últimos meses de septiembre para adelante con una desaceleración de lo que veníamos observando. En sentido, bien lo decís, inflación más importaciones hace que ciertos sectores de la industria puedan seguir produciendo al ritmo que venían produciendo. En este caso, el bono va a ser para, si se diera en este sentido, para el poder adquisitivo, para aumentar el poder adquisitivo y aumentar el consumo. Estuvimos viendo que, por ejemplo, la política de Ahora 30, digamos, y dirigida al sector electrodoméstico, donde realmente se necesitan muchos insumos importados, es un condicionante que también aumenta el consumo, pero también está aumentando la necesidad de divisas, que estamos bastante restringidos, con lo cual es un poco económico en ese sentido. Nosotros siempre, bueno, nosotros lo que decimos es, bueno, hay que objetivar lo que tenga mayor impacto en la economía interna, sea construcción, sea salud, medio ambiente, etcétera. Con lo cual no estamos viendo las políticas dirigidas ahí, y se podría dirigir en ese sentido. Y esto es, bueno, políticas ortodoxas también con ajustes mediante
más geopolíticamente relacionado a lo que es Estados Unidos, de acuerdo con el FMI, dependiendo de eso, ante una promesa de estabilidad macroeconómica que cuando empiecen a venir previsiones nuevas, bueno, debido a la inyección que se ha dado de dinero en los últimos momentos para mantener los precios de los bonos, cuando se han desplomado, obviamente pueden afectar al tipo de cambio considerablemente y ocurrió otra corrida. Y en este escenario aparece el FMI pidiendo más ajuste. La Argentina está trabada en su juego porque si va para un lado, deja desconforme al FMI, no junta dólares, pero los trabajadores siguen padeciendo, los sectores más empobrecidos o la brecha social tiene mayor desigualdad. ¿Tiene un plan alternativo a aguantar, solamente aguantar? ¿Creen ustedes que hay alguna posibilidad? Sí. Decíamos bien, bueno, vos tenés que de alguna manera tratar de hacer este congelamiento que vos lo querías hacer, básicamente, en 4 meses, pero no solamente a hacerlo a un precio cuidado extendido, como hacerlo en este sentido, sino que también debería ser de alguna manera integral. Nosotros siempre lo decimos, en el plan primero, hacer 4 meses de congelamiento de todas las variables macroeconómicas en este sentido, un salario de un poder adquisitivo que si lo adecuamos a la inflación al momento de comprar la inflación y las expectativas inflacionarias, y sí dirigir la economía a el sector interno que sea no tan demandante de los importados para no, digamos, resentir más las reservas que están a niveles un poco decaídos y básicamente están con las restricciones presupuestarias, de divisas que, bueno, obviamente nos están dando este tipo de cambio que puede llegar a ser volátil en este momento. El presidente ha aparecido públicamente y ha hablado de cómo se han consolidado algunas variables económicas, digamos, niveles de crecimiento, por ejemplo, capacidad instalada en la industria, los niveles de empleo. Es decir, que la economía tiene números positivos y hay sectores que evidentemente les está yendo bien en este escenario. ¿El problema es distributivo? Tal cual. Es distributivo, pero básicamente en los últimos momentos del año. Al principio era hasta septiembre, agosto, posiblemente haya sido y siga siendo restricción de divisas. No tenemos divisas para seguir con el crecimiento. Fíjense, reducir las importaciones, en septiembre se da este quiebre en la curva de crecimiento, en este caso, y empieza a ser un problema distributivo porque la inflación empieza a tener de una manera que con el río revuelto, bueno, obviamente estamos en ese, de alguna manera, transfiriendo ganancias de los que menos tienen a los que más tienen. Si nos fijamos en la inflación de la canasta básica alimentaria, es mucho más alta que la inflación de todo el, digamos, de los productos en la economía. El gobierno parece, Cristian, tener algunas dificultades en torno de encaminar decisiones económicas con voluntad política, porque el sector textil fue el más beneficiado con las medidas que el gobierno tomó para beneficiar el consumo o la producción interna, la sustitución de importaciones. Sin embargo, es el sector que le respondió con mayor inflación. ¿Qué falta ahí? ¿Determinación para aquellos que son los beneficiados del modelo, hacerlos entrar en la lógica del plan económico? Sí, esto fue a principios de lo que venía sucediendo con respecto a lo que veníamos viendo hasta antes de la salida de Guzmán, se podría decir de alguna manera. Obviamente es un sector concentrado que si la vicepresidenta ha dicho varias veces que algunos importadores suelen estoquearse, se había dicho momentáneamente, después se salió a desmentir, pero realmente el sector que concentra la economía, los importadores de cierta materiales estratégicos, obviamente puede de alguna manera afectar a lo que está haciendo todo la economía, los precios de la economía en este sentido, que normalmente tiene un 30%, un 20% por encima de los precios promedio. Obviamente es una actividad que ha crecido muchísimo en este sentido, por eso tenemos este crecimiento de la economía, tenemos creación de empleo, creación de actividad y capacidad instalada que viene creciendo, o sea, la
que viene creciendo, en este caso, y ahora se lo ha visto al ministro de Economía querer tratar de inmiscuirse en el tema, tener un termómetro que en comercio, cuando se disparen los precios por encima del promedio, llamar específicamente a los actores, a los gerentes de estas empresas y preguntarle por qué y cuáles son las respuestas de caso de no bajar los precios. Hubo una cosa que antes no había visto, nos había mencionado que, bueno, vamos a ver importaciones. Increíble cuando no, puede ser la realidad de la cuestión de las divisas, en ese sentido. O sea, decir, vas a hablar, no tenés dólares. Hay un toma ya en ese sentido que el gobierno está, bueno, bastante difícil para el sector, que tuvo insumos que tuvieron situación internacional, pero hubo mucha situación en donde los precios se han visto más que el promedio. ¿Puede considerarse también que el propio gobierno tiene errores no forzados, como se dice en el tenis? Digo, algunas inconsistencias de las medidas económicas. Por ejemplo, se le autoriza aumento a las prepagas. Primero sale la vicepresidenta y después el propio ministro de Economía diciendo no, es inaceptable. Pero si se toma una medida desde el gobierno que la vicepresidenta y el propio ministro de Economía consideran crítica, ¿no hay ahí una, al menos, inconsistencia en el modelo económico? Sí, la inconsistencia de la propia inflación. En este sentido, el indicador que realmente salió a tirar este aumento está creado por una fórmula que el Ministerio, si mal no recuerdo, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía tienen trimestralmente. Cual ahí hubo una falta de coordinación entre los Ministerios de Economía y los responsables de aceptar el aumento y no poder hablar básicamente con los principales referentes de las prepagas y de las privadas en este caso. Sí, hay errores muy forzados, que lo hemos visto desde el principio en este caso, y he encontrado bastantes veces la vicepresidenta con un tour, el ministro de Economía también visitó las cuestiones de esta y bueno, ver cómo se efectúan estos aumentos. Se utiliza por y la fórmula, si los próximos aumentos no se van a dar por la fórmula, se daría arbitrariamente, o obviamente el sector las prepaga y sigue con aumentos por encima, que son los aumentos salariales. Sí, sí, pero incluso ocurrió sobre el cierre de la semana anterior, cuando se autorizó o YPF estableció una nueva suba que va entre el 5 y el 7% de aumento en los combustibles. Para un gobierno que está empeñado en tratar de bajar ese 7% de inflación, ¿no debió por lo menos YPF bajar un par de puntos de la inflación estimada? Que no sea el 6, que sea el 4, digamos. Ahí no hay señales que después, sobre todo en combustible, que corrigen todos los precios en buena parte de la cadena de la producción. ¿No hay ahí un foco de desatención, al menos si se quiere luchar contra la inflación? Sí, tal cual. Así precio de lo que estaban los combustibles. En este caso, posiblemente la linealidad sea el 10% al 1% del PC mensual, digamos, final. En este sentido, se restauraría con este 10%, no estamos hablando casi de un 0,6% que se va a aumentar el próximo mes. En este caso, podría ser entre mediados de octubre y de noviembre, con un cierto precio. Sí, hay una discusión ahí, no si el mes antes había en este momento que hubo más aumentos, pero no recuerdo, el mes anterior hubo efectivamente un aumento de esta misma magnitud. Ganancias, lo que la inflación es como, bueno, vamos el precio conforme a la inflación, pero bueno, cumpliendo la expectativa que queremos tener. Claro. En cierta sentido, de ahí tenía en un momento donde la expectativa baje, bueno, podés hacer un poco menor, al revés, un poco mayor,
pero en este caso era a la baja y no. Sí, el argumento que se da con los combustibles es que están atrasados, es cierto, cuando vos ves la inflación general, los combustibles respecto de la inflación general están atrasados, pero es cierto que el surtidor es una de las medidas más frecuentes de inflación que hay, ¿no? O por lo menos de referencia de todos nosotros y lo que más se nota en el impacto en el bolsillo. Veremos si aguanta el plan Aguantar. Cristian, agradecido de este análisis. Bueno, gracias por comunicar. Muy amable, hasta la próxima. Saludos. El economista del CESO, el Centro de Estudios de Calabrini Ortiz, analizando un escenario que es bien complicado para el gobierno, pero que tiene también inconsistencias como las que acabamos de describir y debilidades políticas, porque todo parte también de debilidades políticas. Se tenía la expectativa que noviembre sea un mes en donde baje la inflación, porque ya se sabe que diciembre el consumo generalmente empuja los precios hacia arriba. Bueno, si noviembre arranca con un 6% de aumento en combustible, las expectativas de bajarlo del 6% al índice inflacionario no son muy positivas. Y esto es determinante, sobre todo para los sectores que más están padeciendo, porque en este modelo hay que decir que hay sectores que les está yendo muy bien, muy bien. Han obtenido enormes ganancias. Son los que se movilizan, consumen, viajan, van al mundial. Bueno, pero hay muchos sectores que la están pasando realmente mal porque en la puja distributiva de la recuperación económica hubo claros ganadores y mayoritarios perdedores. Bueno, y el gobierno está atrapado en sostener las lógicas macroeconómicas para que no se le desmadre la situación, pero no logra mejorar esa desigual relación de fuerzas económicas que se nota en la economía. Gracias por estar allí. Nos encontramos mañana en una nueva entrevista de Telediario Televisión. Así son las cosas. Hasta la próxima.